Ay, Dios. Iglesia, Dios te bendiga. Bueno. Qué silencio. A ver, ¿por dónde arrancamos? Cambiamos los roles, cambiamos la posición, tanto que el Señor viene hablando de posiciones. Bueno, hoy me tocó estar acá. Primero quiero saludar a todos los que vienen por primera vez a la iglesia. Siéntanse bienvenidos, siéntanse parte, siéntanse como en su casa. Yo no soy el pastor, les aclaro, soy uno de los líderes nada más, pero bueno, me tocó estar acá, tomando mi posición, tomando el lugar que Dios me da, el privilegio de poder traer una palabra, de compartirles a ustedes lo que Dios puso en mi corazón. Y para arrancar y romper un poquito los nervios, quiero comenzar con esto que el Señor ponía. A ver, si sos parte de la iglesia y si no lo sos, nosotros tenemos una lectura diaria, venimos siguiendo un devocional que el pastor siempre nos comparte. Y en lo que viene de esto que estamos transitando de este año, Dios me viene hablando, nos viene hablando acerca de lo que es muchos puntos de la declaración. Y si vos prestás atención realmente, si seguís esa lectura, si seguís los devocionales, si seguís la administración, por ejemplo, que tuvimos anoche, si prestás oído, prestás atención, hay algo que se repite continuamente que es lo que Dios nos está pidiendo y a veces nos está demandando. Un tiempo de cambio, un tiempo en el que vos tenés que tomar tu lugar, un tiempo de que puedas valorar lo que tenés de parte de Dios y lo que se te entregó de parte de Dios, que aclaro que no es tuyo ni es mío, es algo que después tenemos que dar cuentas de lo que hemos recibido de parte de Dios. Hay que devolverlo. Y en la lectura de ayer y antes de ayer también, Dios hablaba de eso, de la parábola de los talentos, de esas 3 personas que Dios le dio algo por hacer, para bendecir y para multiplicar. Y es evidente que Dios está buscando en nuestra vida un renuevo. No voy a predicarte de lo que es el renuevo, pero Dios necesita que nosotros podamos entender como iglesia, como pueblo, que las palabras y la dirección siempre es la misma. Dios está buscando algo que tenemos que empezar a entender. Y Dios me hablaba de eso, de prestar atención, de darle el oído a Dios, de darle los ojos a Dios y de enfocarnos en lo que Dios viene hablando en esto que recién transitamos 8 de febrero, un mes y 8 días de este nuevo año. Y cuando el Señor ponía esto en mi corazón, que es lo que yo te quiero compartir, me hablaba en Éxodo capítulo 19, versículo 16, algo que me marcó. Vamos a abrir el corazón. Yo te quería hablar de otra cosa. Pero cuando Dios me habló sobre este versículo, dije, bueno, no puedo escapar. Cuando Dios habla, uno tiene que obedecer. Cuando Dios te marca y te dice lo que vos tenés que hacer, tenés que ir a hacer. Es así de simple, no hay escapatoria. Éxodo capítulo 19, versículo 16, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Algo parecido a lo que nosotros vivimos anoche. Si vos estuviste anoche, te vas a acordar lo que fue. Una presencia muy fuerte de ese Dios al que recién acabamos de adorar, a ese Dios que recién le acabamos de decir que Él recibe la gloria,
a ese Dios que se manifiesta de diferentes formas y que también hoy está acá. Porque siempre que vos decidas adorarlo y prestes tu vida como un altar, Él viene y desciende. Siempre que hay un altar, siempre que hay un corazón dispuesto, hay una garantía y una seguridad de que Dios se derrama. Amén. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Y eso es lo que Dios me habló a mí. Moisés sacó del campamento al pueblo. Y mastiqué y pensé, ¿qué me quería decir Dios o qué te quiere decir hoy Dios a vos? Porque esta palabra es tajante para todos, nos abarca a todos, nos abraza a todos. Y lo primero que yo veo en esta línea, en este renglón de este versículo, es que Dios está mostrando dos posiciones. En un primer lugar, la posición que tenía el pueblo y en otro segundo lugar, la posición que tenía Moisés. Y Dios me hablaba puntualmente esto. Una posición de pueblo es cuando vos estás sentado ahora como estás sentado. Y una posición de Moisés, que Moisés representa un líder, una persona que guía, una persona que da palabra, una persona que instruye, una persona que orienta, una persona que aconseja. Y Dios me hablaba de esto. Todos en algún momento fuimos pueblo o somos pueblo. Todos. En algún momento Dios llegó a nuestra vida, nos rescató del lugar de tinieblas, del lugar de amargura, te abrazó, te puso nombre, rompió las cadenas y dice la palabra que Él trasladó de las tinieblas a la luz. Y hoy estás acá. Y hoy te constituís pueblo de Dios, un hijo de Dios. Y cuando leía esto, el Señor me hablaba de esto. Dice que ese pueblo que estaba en el campamento vivía escuchando lo que Dios hacía. Venía escuchando y viendo cómo Dios se movía. Venía escuchando las experiencias que le contaban de lo que Dios podía hacer. Pudieron experimentar y ver cómo Dios se manifestó y abrió el mar, cómo Dios rompió y los sacó de una tierra de esclavitud. Y mucha gente experimentó y vio, y otros simplemente escuchaban. Y yo me pregunto, dentro de ese grupo de pueblo, ¿cuál es nuestra posición? ¿Sos un pueblo que escucha de lo que Dios hace con otra parte del campamento? Cuando Dios dice, a mí Dios me sanó, a mí Dios me liberó, a mí Dios me restauró, a mí Dios me prosperó, a mí Dios me abrió el mar, a mí Dios me abrió las puertas, a mí Dios me dio salvación, a mí Dios me cambió, a mí Dios me dio un trabajo nuevo, a mí Dios me sanó el dedo que ahora puede hacer así. Para el que no entiende, hace una semana me agarró no sé qué cosa acá y no podía hacer esto y me dolía y yo trabajo con el dedo, con las manos. Y Dios me hablaba de esto, o sea, ¿quiénes somos? ¿Somos de lo que escuchan de lo que Dios hace? ¿O somos un pueblo que experimenta lo que Dios hace? Porque hay una gran diferencia. Y Moisés tenía carga y preocupación por ese pueblo. Y dice la palabra en ese renglón que vino Moisés con una orden precisa de parte de Dios y dijo, saca al pueblo del campamento. Y Dios me volvía a hablar en ese instante de
¿Qué significa el campamento? Muchas veces estamos en lugares como en donde simplemente podemos escuchar desde lejos lo que sucede. Puedes estar sentado en la iglesia y estar viendo lo que sucede acá. Y vos estás o atrás o adelante o al frente o inclusive estar acá parado en el altar y vos ves, vos escuchás lo que Dios hace, pero no lo experimentás. Y Dios hoy me decía esto: yo quiero sacar al pueblo de ese campamento. El campamento representa en muchas áreas de nuestra vida un lugar en el que no podemos estar cara a cara con Dios. Un lugar en el que no podemos experimentar porque hay algo que nos separa. Hay algo entre la presencia de Dios y mi vida que me separa, en donde yo simplemente escucho, en donde yo simplemente veo que Dios hace en el otro y no hace en mi vida. Y cuando vos sos ese tipo de pueblo, déjame decirte que necesitas de un Moisés. Necesitas de una persona que cumpla con los requisitos y las funciones que cumplía Moisés, que ahora te las voy a leer. Segundo, hace mucho tiempo, si vos sentís en tu vida que estás dando vuelta y vuelta, y las situaciones no cambian, y las situaciones de tu vida son como un desierto en donde todo es sequía, en donde todo es sequedal. Decía Gabriel recién, en donde vos ves que las cosas no cambian, en donde las cosas suceden y suceden y suceden y siempre es algo o un factor negativo, y estás dando vuelta en la misma situación, con la misma enfermedad, con la misma circunstancia, con el mismo problema, con la misma angustia, con la misma deuda. Déjame decirte que necesitas de un Moisés, necesitas de alguien que te marque el camino, que te diga por dónde ir, por dónde no ir, por dónde caminar, para que vos sientas, para que vos experimentes lo que realmente es la libertad, lo que realmente es sentirse así con el pecho inflado, como dice el pastor, sentir la plenitud de la libertad en Cristo, no en tu saber, no en tu experiencia, no en lo que vos considerás que es lo correcto. Y Dios me hablaba de esto, de romper y salir del campamento. Dios viene a romper en esta noche. Dios te viene a sacar. Dios te viene a sacar de esa esclavitud, de ese problema, de esas circunstancias que estás dando vuelta y vuelta y vuelta y la cosa no está cambiando. Y la cosa como vos pensaste no está saliendo. Y sos como el pueblo de Israel que sabemos que a lo largo de la historia empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Y hoy Dios quiere sacarte de ese lugar. Segundo punto, ¿quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés? Cuando el Señor me hablaba, yo leía este versículo Éxodo capítulo 3, versículo 1. Lo leía con una voz muy particular en mi cabeza, que muchos de los líderes saben de quién es esa voz en la cabeza cuando leemos puntualmente este versículo. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Un versículo que lo utilizamos muchísimo para lo que es el liderazgo y la formación. Un versículo que describe la función de quién era Moisés.
Moisés en la posición de liderazgo, de libertador, fue contundente y clara la orden que él recibió y la función que él tenía que cumplir de parte de Dios. Moisés era guía, traía libertad a esas ovejas, apacentaba. Esa palabra es muy profunda, pero te la resumo en dos cosas. Apacentar significa cuidar y guiar. Apacentar significa cuidar y guiar. Fue enviado a atravesar el desierto, el lugar que no nos gusta, que no queremos. Representa a veces estar solo, problemas, dificultades. Sin embargo, Dios le dio la capacidad a él de atravesar, le dio la experiencia, le dio la sabiduría, le dio el consejo, le marcó el lugar por donde él tenía que transitar. ¿Para qué? Para guiar a un pueblo a la libertad. Y muchas veces, si tenés la gracia, el privilegio de estar en esa función de un Moisés, ¿qué estamos haciendo si es que Dios nos llamó a tomar esa posición? Es para que vos te preguntes, para que yo me pregunte, ¿yo estoy guiando? ¿Yo estoy apacentando? ¿Yo estoy alimentando? ¿Yo estoy mostrando la senda por donde hay que caminar? ¿Yo estoy trayendo alimento, provisión? Porque eso es lo que hace un Moisés. Cuando hay una oveja, cuando hay una situación y viene la desesperación, ¿quién no estuvo desesperado? ¿Quién no supo hacia dónde correr, hacia dónde ir? Cuando la noche llega a tu casa y no sabes qué hacer, tenés que correr a un Moisés. Y Moisés tenemos en este lugar. Cuando vos no sabés qué decisión tomar, cuando vos no sabés, cuando la soga te llegó al cuello y te está apretando y no sabés qué hacer, qué decidir, tenés que escuchar lo que sale de la boca de Moisés y hacer caso. Cuando no sabes qué decisión tomar, lo que sale de la boca de Moisés te trae libertad. Amén. Segundo, cuando leía esto me acordaba de una frase. Siguiendo esta misma idea, un pueblo, un libertador, un líder, una oveja, un desierto, experiencia, camino cerrado. Con el consejo el camino se abre. Y me acordaba de, no sé si fue un consejo, en donde en la vida hay dos maneras de aprender. Hay dos maestras. Me gusta hablar y decirlo así. La primera maestra es o enseña mediante el consejo y la instrucción. Una persona que pasó, transitó, que sufrió por la misma situación por la que hoy vos estás pasando, es una persona riquísima en experiencia. Y es una persona que sabe lo que tenés que hacer, por dónde tenés que caminar, por dónde ir y qué decisiones tenés que tomar. Y esa persona enseña mediante la instrucción y el consejo. Es la forma más linda y eficiente de aprender algo. Este principio es aplicable para todas las áreas de nuestra vida. Y cuando digo todas, son todas las áreas de nuestra vida. Lo segundo es cuando uno se encapricha y quiere aprender por su propia experiencia. Y el pastor nos predicó eso el miércoles y nos predicaba eso anoche. ¿Y qué pasa
cuando vos querés aprender por tu experiencia. No vas a tener guía, vas a aprender sin el consejo, vas a aprender en base a dos cosas, a lágrimas y dolor. Y aprender con esa maestra de la no experiencia es la forma más cara de aprender, porque sufrís y te cobra, y esa persona, esa maestra te cobra carísimo, porque sufrís y sufrís. Sufrís con dolor y con lágrimas, pero es una maestra que enseña muy bien. Cuando decidís aprender, enseña bien. Ahora, cuando decidís darle la espalda inclusive a esta otra forma de aprender, lo único que vas a hacer es destruirte. Y dice la palabra que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es lo que la primera maestra te da: instrucción y conocimiento. Ahora, cuando te obstinás en no seguir, en no aprender, en no querer cambiar, hay uno de los proverbios que fue la persona más sabia, habla en Proverbios capítulo 5, versículo 13, que describe recién y engloba lo que te acabo de parafrasear de otra forma. Proverbios capítulo 5, versículo 12, porque al final acabarás por gemir, dolor, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, o sea, cuando no tengas más fuerzas. Y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de la comunidad. Eso habla un corazón que despreció absolutamente todo: la instrucción, el consejo, la sabiduría, la experiencia. Por eso cuando te toque ser o transitar, o si sos y estás en esa posición de la que vos no sabés cómo salir, busca esto, busca el consejo, busca la dirección, busca a un Moisés que sea el que traiga palabra, el que traiga dirección, el que traiga el consejo, el que traiga la guía, y aprende de la experiencia. Lo que hoy se paga, lo que hoy cuesta muchísimo en cursos y en lo que vos hagas, a las personas que estudian y se siguen instruyendo, lo que hoy se paga es eso, la experiencia de esa persona. Hoy vemos en las redes múltiples y cantidades de cursos que enseñan experiencia, y la mayoría de todos tienen una raíz bíblica, salen de la palabra. Por eso no hay que subestimar la lectura. No subestimes lo que todos los días recibimos, ahora a través del canal o a través de las redes, pero se sigue recibiendo comida, se sigue recibiendo instrucción. Y yo veo en estos dos versículos cómo el plan de Dios, o lo que Dios quiere, es muy claro. Es que uno salga, que uno se corra, que uno avance en su posición. Y hay algo que nos abarca absolutamente a todos, en posición de liderazgo o en la posición del pueblo. Dios quiere que vos te empieces a mover, que empieces a activar, que empieces a hacer algo. Las dos posiciones son estimuladas y gestionadas a través de una misma palabra, que es la transformación. Dios quería sacar a su pueblo y que el pueblo sea transformado. Dios le dio la orden a Moisés
a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés, ¿qué hizo? Recibió la orden, recibió la instrucción, pero a mí me llamó la atención porque tanto el pueblo como él continuamente se estaban moviendo. Dios hablaba y le decía, ven, subí. Y Dios está pidiendo eso, que subamos, que no nos quedemos simplemente en el valle, en donde todo es lindo, en donde es cómodo. Subir al monte y a este tipo de montes implica sacrificio. No se subía de un día para el otro. Y Moisés era una persona adulta, tenía sus años, y aún así escalaba, aún así subía, aún así necesitaba encontrarse con Dios. Entonces, si sos Moisés y tenés esta posición, nunca dejes de subir. Es la única forma de encontrarnos con Dios cara a cara, es en su presencia. Eso implica un sacrificio, eso implica un esfuerzo. Y Dios utilizó el desierto para este pueblo, para empezar a transformarlo. Y no nos gustan los desiertos, esos lugares que son inhóspitos, en donde no hay comodidad en un desierto, en donde estamos obligados a buscar sí o sí a Dios, en donde no hay otra forma de salir de un desierto. Y lo que el Señor me hablaba era esto. Dios utilizó el desierto para tratar a un pueblo que era esclavo, en donde lo único que hacían era trabajar, trabajar y trabajar, en donde no sabían lo que era adorar a Dios porque tenían que trabajar, en donde no podían encontrarse con Dios porque tenían que trabajar. Y el yugo que tenían los transformó en esclavos. Y ojo, cuando vos crees que estás libre, pero estás trabajando, trabajando y trabajando. Porque si miramos la historia y miramos nuestra vida, la palabra es un espejo que te refleja tu situación. Si estás trabajando, trabajando y tu trabajo no te permite ir al desierto a celebrar, hay algo que en la ecuación no está bien. Hay algo que el lugar de la fiesta y la celebración en tu espíritu tiene que reordenarse. Hay algo que Dios quiere cortar. El yugo de la esclavitud es una bendición trabajar. Hay que trabajar. Pero cuando el trabajo sustituye a tu adoración, no vas a prosperar. Vas a tener dinero, pero no vas a prosperar. Y me hace acordar a ese versículo que el pueblo cavaba cisternas para sí, y tu cisterna no está reteniendo agua, se te escapa. Lo que vos trabajás, te esforzás, se va y no podés disfrutar. Y en un poquito más adelante hay un versículo que Dios me ministró tremendamente con eso. Y Dios quería tratar a su pueblo. Dios nos quiere tratar en esta noche, en el desierto. Pero el desierto es simplemente tiene que ser un lugar de paso, es algo transitorio para que aprendamos la lección y sigamos rumbo. En el desierto el Señor transformó a un pueblo esclavo mediante el proceso en un pueblo que tenía que ir a conquistar. Había una promesa que tenía que ser conquistada. Y el año pasado el pastor nos mencionó y tuvimos una serie extraordinaria de Conquistando la Promesa. No me quiero detener en eso, pero hay algo que tiene tu nombre, que tiene mi nombre,
una promesa, un lugar, una tierra prometida, a la que vos tenés que alcanzar, a la que vos tenés que entrar, de la cual vos tenés que tomar posesión y disfrutarla y ser pleno en ese lugar. Y cuando Dios me hablaba de este pueblo que empezó a ser tratado, que empezó a ser procesado, lo primero que hizo el pueblo fue encontrarse con dos situaciones. Si seguiste la lectura, esto está en parte de la lectura de esta semana. Dios saca al pueblo, Dios le ordena y le dice: Moisés, anda a liberar a mi pueblo, yo quiero que mi pueblo me celebre fiesta. Salen, Dios despliega todo lo que conocemos, despliega su gloria, despliega su presencia, envía las plagas. Cuando hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y quiere venir a traer libertad, muchas veces ciertas cosas se van a levantar. Vas a empezar a experimentar cosas media raras, medias extrañas. Y esas son las primeras señales a las que vos le tenés que prestar atención, porque significa que el mundo espiritual se empezó a mover, pero Dios también se empezó a mover. Y cuando hay algo que se levanta, Dios está obrando y Dios está por encima de todas las cosas. Porque Él es Dios, Él sabe tu dolor, Él sabe tu situación y Él viene a traerte libertad. Y el Señor le ordena: anda y saca a mi pueblo. Moisés se va, liberta al pueblo y el pueblo empieza a transitar. Y lo que a mí me llamó la atención, no lo pongan pero se los digo, es que el pueblo tenía que empezar a ser transformado en dos áreas. El pueblo se movió, pero el pueblo extrañaba dos cosas. Extrañaba la forma de alimentarse y extrañaba la forma de nutrirse. Y Dios es justamente lo que quiere cambiar. Y acá vamos a empezar a ir un poquito más profundo. Lo primero que el pueblo se enfrentó, Éxodo capítulo 15, y en el capítulo 16, dos cosas importantes. Empiezan a transitar en el medio del desierto junto a Moisés. Y dice que el pueblo tuvo sed. Y cuando el pueblo tuvo sed, empezó a murmurar. Moisés clamó a Dios, Dios le dio la estrategia, la forma, la manera, cortó un tronco y tiró sobre las aguas. Las aguas eran amargas. Y ahí hay un principio. Y las aguas fueron transformadas en aguas dulces para que el pueblo pueda beber. ¿Qué me hablaba Dios? Cuando vos salís de una situación antigua, anterior, de otro proceso, y empezás a murmurar, y querés beber, y te querés alimentar de la manera en la que te alimentabas o te nutrías antes, lo primero que sale de tu boca es la murmuración. Y esto es para que nos autoanalicemos cuando llega el problema, cuando llega el desierto, cuando llega, no sé, una situación en tu casa. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué sale de tu boca? Porque si estás murmurando, es hablar mal, significa, entre otras cosas, eso está demostrando la insatisfacción que hay en tu corazón. El corazón insatisfecho murmura, no le gusta, se queja. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a transitar y a beber de las aguas amargas. Si tu corazón está murmurando, estás bebiendo de una fuente incorrecta. Y si la fuente es incorrecta, necesita ser transformada. Y Dios es lo que hizo en Mara. Dios transformó esa agua que era angustia pura en un agua en la que sí se podía beber.
Y el pueblo fue saciado. Y Dios te quiere saciar si es que vos estás murmurando. Dios te quiere calmar la sed si es que tenés angustia. Entonces, presta atención y autoanalízate. O como decía el rey David, examíname, oh Dios. No examines al que tenés a tu lado, examínate vos. Porque la insatisfacción está acá adentro, no está afuera. ¿Cómo está tu corazón? Si el entorno, si el lugar, si el ámbito en el que estás trabajando te hace murmurar, no te gusta y te quejas, es tiempo capaz de agarrar ese tronco, ese pedazo de rama que representa la autoridad de Dios y ordenar y cambiar esas aguas. Tenemos el poder de transformar cualquier situación. Cuando te pones en la posición correcta, usando el principio y la palabra de Dios, vos podés cambiar la amargura. Podés transformar tu fuente. Podés transformar cualquier cosa. O replanteate si la fuente de la que vos estás bebiendo y nutriendo no te está saciando, es posible que tengas que cambiar la fuente. No es ahí. No es ahí. Es en otro lugar. Segundo, capítulo 16. Habla el Señor y me hablaba de que el pueblo siguió transitando el desierto y empezó a tener hambre. Y cuando empezó a tener hambre, ¿qué hizo de vuelta el pueblo? Volvió a murmurar. Cuando tenemos hambre, extrañamos la forma antigua de alimentarnos. Y la forma antigua de alimentarse de este pueblo era cebollas, pepinos, ajos y una cantidad de cosas. Y cuando vos transitas y seguís la guía de Moisés en el medio del desierto y empezás a buscar lo que antes te alimentaba, lo que antes te saciaba, y empezás a prestar atención, lo que antes saciaba tu vida, lo que antes te calmaba el hambre. Y podemos tener hambre en todos los aspectos y las áreas de nuestra vida. Y querés volver a tu lugar antiguo. Querés volver porque extrañás Egipto, porque extrañás ese ambiente de esclavitud que simplemente te saciaba momentáneamente. Y Dios le dice a Moisés, no. Ahora se van a alimentar a mi forma, a mi manera. Y dice que Dios envía el famoso maná. Y en el medio del desierto, Dios empezó a proveer a ese pueblo. Dios empezó a alimentar a ese pueblo. ¿Y qué me enseñan estos dos principios? Que si vos seguís extrañando la manera antigua de alimentarte, la manera antigua de beber, la manera antigua en la que antes te alimentabas y consumías o bebías, significa que todavía hay vestigios de esclavitud en tu vida. Porque no podemos extrañar lo antiguo, no podemos extrañar lo que hemos vivido nosotros, inclusive como iglesia el año pasado. No podemos seguir con las formas ni la manera de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque hay una nueva forma, una nueva manera. Y es la que Dios envía, es la que Dios habla, es la que Dios ordena, es la que Moisés ejecutaba. Y el pueblo se nutría y se alimentaba con la nueva forma, con la nueva manera. Si todavía vos seguís extrañando lo antiguo, lo viejo, significa que todavía seguís en esclavitud. Significa que todavía hay arenas del desierto en tu interior.
arenas en el alma que tienen que salir, que tienen que sacarse. ¿Y qué es lo que Dios también quiere hacer en esta noche? Dios quiere sacar las arenas del desierto de tu vida, que no te permiten ver con claridad, que no te permiten tomar las decisiones con claridad. Una de las cosas que el Señor me ministraba en este versículo de Éxodo capítulo 15, es cómo hacemos. ¿Cuál es la forma? Porque hasta acá parece como que, o sea, esto es teoría y ahora hay que volcarlo a la práctica. ¿Qué tengo que hacer? Siempre buscamos una receta. Yo soy de los que busco una receta. Señor, para tal problema, decime qué tengo que hacer. Cuando quiero cocinar algo, busco una receta. Y buscar una receta a veces simplemente es buscar un norte, una manera, una forma, un orden. Y Dios me hablaba de esto. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Habla: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Cuando tenés sed, cuando tenés hambre y no sabes qué hacer, siempre Dios te va a hablar. Siempre Dios nos va a guiar. Y el secreto es esto, lo que Dios me decía: oír, escuchar, prestar atención, enfocarte. Los oídos y la vista son esenciales cuando están enfocados puntualmente en lo que Dios quiere y en lo que Dios te pide. Y es lo que Dios me hablaba puntualmente para poder salir de ese lugar donde vos estás dando vuelta, para poder entender la estrategia y la manera que Dios te va a hablar y te va a decir cómo salir, cuál es la respuesta, cuál es la solución, cómo cortar con tu desierto, cómo cortar con la sed, con la angustia, cómo cortar con el hambre que vos estás teniendo y queriendo llenar, esa hambre que hay adentro de tu espíritu con otras cosas. Y el ojo y la vista y el oído son esencial. Y Dios me hablaba de esto. Dos cosas esenciales para la vida del hombre: el alimento y el agua. Y Dios quiere cambiarte la manera de alimentarte y la manera en la que hoy te estás nutriendo y bebiendo. Vuelvo a repetir lo mismo porque a mí me rompió la cabeza cuando Dios me hablaba de esto. Dios nos quiere cambiar la forma en la que vos te estás alimentando y Dios quiere cambiarte la forma en la que vos te estás nutriendo. Y las dos cosas tienen que ver directamente con Él. Con esta fuente que es amarga y que no sirve. Porque si sentís todavía amargura en tu corazón, cambia de fuente y conectate a su fuente. Si te estás alimentando o crees que te estás alimentando y no tenés fuerza y no puedes avanzar
y todo es insatisfacción y todo es frustración, hay algo en el alimento que estás consumiendo que no es el correcto. Y cuando nos podemos analizar y Dios te habla y vos prestás oído y te enfocás en lo que Dios te está pidiendo y demandando, puedes encontrar la solución. Y Dios me dio esta palabra que a mí me fue de bendición y espero que te sea de bendición. Porque esta palabra es impresionante, la leemos mucho y hoy yo tuve entendimiento. Entendí y dije, Señor, gracias. Salmos 16, versículo 11, engloba toda esta idea de lo que venimos hablando. Pueblo, líder, Moisés, instrucción, orden, plenitud, hambre, sed. Y cuando yo lo leía, lo separé en 3 renglones, que así no está, pero no importa. Primer renglón de este versículo. El Señor te mostrará la senda de la vida. Vamos de vuelta. El Señor te mostrará la senda de la vida. El Señor te mostrará la senda de la vida. Segundo, ¿por qué Dios te tiene que mostrar la senda de la vida? Moisés estaba guiando y la senda de la vida marca y determina una dirección precisa y es lo que hoy vos y yo necesitamos, dirección. Segundo renglón, en tu presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en la presencia de Dios. Moisés guió a su pueblo por la senda de la vida hasta el borde del monte. En el monte se manifestó Dios. El pueblo experimentó lo que era Dios, el poder de Dios, lo que Dios hacía, cómo Dios libertaba, cómo Dios sanaba, cómo Dios se movía, cómo Dios hablaba. Solo en su presencia vas a tener plenitud. ¿Y qué me hablaba Dios de este punto? Cuando vos ordenes prioridades, vas a experimentar la plenitud. Porque esto está ligado al al tercer renglón, a la tercera parte de este versículo. ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Qué es lo que todos queremos? ¿Qué es lo que todos ansiamos? Por los que unos oran, ayunan, claman, vienen los domingos y no está mal. Dice este versículo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién no quiere disfrutar de las delicias? ¿Quién no quiere vivir en un banquete servido por el mismo Dios, en donde te saciás, te alimentás, te gozás? ¿Qué significa? Que Dios te dé un banquete significa que hay abundancia y una provisión constante, porque esa mesa la prepara Dios, no la tenés que preparar vos. Él es el que adereza mesa delante de ti en presencia de los que te generaron angustia. Él extiende, Él prepara. Siempre para Dios hay alimento. Siempre para vos hay alimento. Y repetimos lo mismo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo no entiendo este principio? Porque engloba 3 principios. Primero, cuando yo desecho la dirección de esa senda y hago mi propia senda, ahí comienza el problema.
Porque Dios te marca una senda y vos elegís la otra senda, pensando que está bien. Entonces, vos sabés que, o pensás en realidad que podés alcanzar tu promesa, que alcanzar la bendición, que alcanzar las delicias. Y sin embargo, elegiste estar en una senda alternativa, en donde tus prioridades fueron desordenadas. Y cuando las prioridades en un camino en el que vos pensás que es el correcto y vos insistís en ese camino, te topás con algo que es la frustración, que es la angustia, que es la amargura. Porque pensaste que era el camino correcto, la forma correcta, la manera correcta. Y empezaste a beber, empezaste a disfrutar, empezaste a comer, pero el corazón sigue insatisfecho. Y Dios me hablaba de eso, de revertir las decisiones, de revertir las prioridades, de revertir y poner en orden a la forma y a la manera en que Dios quiere, de darle el lugar que Él se merece y que Él tiene que tener. No es a tu forma, no es a mi forma, es a la manera de Dios, según la senda que Él marca, que Él quiere. Él te muestra la senda de la vida, porque en su senda vos alcanzás, vos vas a ser expuesto, vas a llegar a su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Viene el gozo en su senda cuando caminás, y cuando hay gozo en el corazón, va a haber abundancia y provisión, porque hay una mesa que te está esperando. Entonces, si la forma en que yo elegí alimentarme y nutrirme no se cumplen estas tres pautas: orden, senda, prioridad, gozo, significa que tus prioridades no están bien. Seguís teniendo una mente de esclavo. Seguís siendo esclavo de lo que Dios quiere liberarte, romper, para que vos puedas disfrutar. Dios quiere transformar tu manera de pensar de una manera bien práctica. Simplemente hay que escuchar lo que Dios dice, lo que Dios quiere, entrar en su senda, caminar por sus sendas. Y cuando nos queremos desviar, Dios siempre nos corrige. Los maestros nos corrigen. Por eso es importante lo que te leía y te decía al principio. Presta atención a la corrección. Porque la corrección se le da a una persona que se ama. Si vos tenés un líder que ora por vos, que te corrige, que te exhorta, es porque te ama. Y Dios, cuando ama, corrige. El problema es que Dios necesita de una persona para corregirme. Dios necesita de personas, de líderes, de Moisés, para corregirte. Hay veces que te puede hablar a través de un mensaje, una palabra, y bienvenido sea si Dios te corrige de esa forma. Y otras veces no. Utiliza a un libertador que viene y te da una palabra y te dice: papito, mamita, no es por acá. Porque el camino que elegiste es un camino de muerte, de insatisfacción y de frustración. Así que, iglesia, yo no sé cómo estás. Sí sé cómo vas a terminar. Si te sentís así, en áreas de tu vida que todavía no puedes ser libre, que los problemas se repiten, y cambias de situación o cambias de... No quiero entrar a detalles finos. Y siempre viene el consejo por bocas distintas: así suena mejor.
Viene el consejo por bocas distintas. Significa que el problema no son las personas. El problema está acá adentro. Sos vos que no querés aceptar el consejo. Y dice Proverbios capítulo 12, como leímos hoy, que eso te conduce a la muerte, a la perdición, a la destrucción. Entonces, dos posiciones. Pueblo, líderes. Líder, Moisés. Un tiempo para ambos. Porque Dios cuando hablaba, movía todo. Movía al pueblo y movía a los líderes. Movía a su líder. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está hablando? ¿Qué decisión vamos a tomar? Todo lo que se queda quieto, todo lo que está quieto, se termina pudriendo. Si sos una persona a la que Dios está confrontando continuamente y hace mucho tiempo y te quedaste quieto y no te querés mover, vos sabés cómo vas a terminar. Entonces, creo que es tiempo de empezar a movernos, de sacarnos las arenas que tenía Egipto sobre nuestra vida y la influencia. El Señor quiere cambiar la manera de nutrirnos, de alimentarnos, quiere cambiar las formas. Y tiene que ver algo muy importante con algo que el Señor me ministraba y me decía, no te puedes seguir alimentando de esas fuentes que te generan influencia y criterios. Y hoy te hablaba de los ojos, de la boca y del oído. Todo lo que ingresa por mis ojos y por mis oídos siempre afecta a mi manera de pensar. Siempre. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está o a qué le estás dando mayor importancia que forma un criterio sobre tu vida y vos decidís elegir una senda totalmente distinta a la que Dios te está marcando y pidiendo? Y en la profundidad de tu corazón, uno siempre sabe a quién escucha, qué lee y qué observa. Y ahí es donde Dios quiere ir a cortar. Porque esa es la fuente incorrecta que genera amargura. Esa es la fuente a la que vos le prestás tus oídos y le das tus ojos. Y cuando tus oídos y tus ojos se enfocan en algo que no viene de Dios, tarde o temprano te trae sequía. Y se manifiesta con amargura. Y es la contraposición a ese versículo de Salmos capítulo 16, versículo 11. Que el Señor cuando me lo dio, me hablaba de esto. Esto es un termómetro. ¿Cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Sea la posición que ocupes, si sos pueblo, si sos líder, si sos obrero, si sos quien sea, el termómetro marca. El termómetro marca la temperatura. El termómetro y la palabra nos refleja la condición espiritual en la que hoy estamos, sea cual fuere la situación y posición espiritual que vos tengas. Si en tu vida no hay plenitud de gozo, no hay delicias a su diestra y no estás caminando por la senda, significa que tenés amargura y todavía seguís en un estado de esclavitud de la cual Dios te va a liberar en esta noche. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Cada uno de nosotros sabe, vos no necesitas de nadie para que te venga a marcar y a decir, Dios ya te habló, Dios nos habló, Dios nos habla. Lo único que hay que hacer es tomar decisiones para salir de una situación y ser transformados en lo que Dios está esperando. Gente que conquiste. Esa mente de esclavitud por mucho tiempo te atrofió, no te permitió alcanzar
Y si seguís en esa situación y no podés, y vos ves que la situación se repite y la situación debajo de tu casa sigue de la misma situación, de la misma forma, hace dos cosas: cambia tu fuente. Cambia tu fuente y cambia la manera de alimentar. Empezá a alimentarte de lo correcto, de lo que viene del cielo, de lo que viene de Dios. Nada puede sustituir la palabra. Absolutamente nada. Ningún libro sustituye la palabra. Así que, si todavía te cuesta, si todavía no sabes, vamos a adorar a Dios. Vamos a hacer lo que hizo el pueblo. Vamos a invocar su nombre y a dejar que Él se manifieste. Porque cuando Él se manifiesta, Dios habla, hay palabra asegurada. Y eso es lo único que necesitamos. Si su presencia está, tenemos todo. Es lo único que necesitas. Su presencia trae descanso. Su presencia trae agua, su presencia trae fuego, su presencia trae el maná y sacia. Sacia, Dios te quiere saciar.